Listo, y voy a compartir y pantalla. empezamos nuestra tercera clase ahora con Facundo Mela, con esta maravilla que estamos viendo, es que dice Dios de sí mismo, y hermoso. Así que bueno, gracias, Facu. Bueno, en el encuentro anterior hablamos un poco del Dios que escucha, que no es ajeno al dolor, que ve el sufrimiento del pueblo, sea que escuchó el clamor del pueblo en Egipto, sea que fue el único que escuchó a Susana, por eso hace que intervenga Daniel, y Jesús es el único que escuchó a la mujer adúltera, que llamativamente no la juzga a comparación al resto. Y hoy quería invitarnos a que reflexionemos sobre el Dios que se acerca al pecador, que se hace cercano y que, como discípulos de él, nos invita a acercarnos, vamos a salir a los excluidos, diría Francisco. No solo, más que esperar al pecador, salir al encuentro, pero no solo del pecador, sino del distinto. Y yo a veces por momentos creo que nos cuesta más el distinto que el pecador por momentos. Yo busqué mucho esta palabra para tomé distinto para ser aquel que no entra en nuestros esquemas mentales, morales, eclesiales, es aquel que nos cuesta. Y que bueno, si no salimos, corremos, como dice Francisco, el riesgo de pudrirnos, llenarnos de moho. Bueno, y quería comenzar con una temática, las comidas de Jesús con los pecadores, que le ha llamado la atención a varios estudiosos en los últimos años, ya que compartir la mesa es más que comer, es más que alimentarse, digamos, no es solo nutrirse. Y este comer con los pecadores habla mucho de Jesús y del rostro misericordioso del Padre. Un Dios que come con los pecadores, que entra a su casa, que comparte con ellos. En el caso de Saqueo, después vamos a ver una cosita de Saqueo, que su vida tiene un antes y después de que Jesús se encuentra, va a su casa. Y el texto que les pedí que lean, la vocación de Mateo o de Leví, donde Jesús dice que viene para los pecadores y no para los justos. Y si bien es una perícopa que se utiliza mucho en la promoción y el acompañamiento vocacional, el aspecto de la comida produce un reproche de los fariseos y da pie a que Jesús haga una enseñanza sobre la misericordia. Pero bueno, antes vamos a compartir algunos conceptos que nos van a ayudar a reflexionar. Hay un filósofo y político, José Maistre, que escribió lo siguiente: la mesa, dice un antiguo proverbio griego, es la mediadora de la amistad. No hay tratados, ni acuerdos, ni fiestas, ni ceremonias de ninguna especie, aún las lúgubres, sin comidas en común. Y en esto yo los invito a que pensemos en nuestra experiencia. Comer es una de las experiencias más placenteras y profundas que tenemos, comer juntos, compartir la mesa, la comida, que es más que satisfacer algo fisiológico. En todas las culturas, cuestión de pensarlo y mirar un poco, comer juntos habla de amistad, de familia, de cercanía, de celebración, de comunión de ideas. El solo esto de pensar cuán diferente es cuando yo como con mis amigos, cuando como con mi familia, a cuando como solo, por más rica que sea la comida. Cuán diferente, a veces esa experiencia, a mí me llama la atención ciertos horarios, estaciones de tren, ver la gente comer sola. A veces comer solo porque no tenés otro, pero qué diferente a cuando estás con alguien, te reís, compartís. Compartís también algo doloroso si es necesario. Y pensemos en todas nuestras celebraciones. Siempre comemos. Y si bien en nosotros no se da, hay países donde se come en los funerales. Está muy
muy estipulado eso. Vemos las películas norteamericanas, termina el entierro y van todos a comer a la casa del difunto. Yo les cuento algo de Filipinas para que llame la diferencia de costumbre. Cuando uno va al entierro, al velatorio te dan de comer, pero comida, almuerzo si uno llega al mediodía. Y a veces, para el gusto nuestro, es un poco raro. Yo, como era el cura, me sentaban adelante del cajón a comer. Sí, con platos de comida, no el café, como los velorios nuestros, un cafecito y 2 galletitas en un costado. No, comida con plato, el cajón ahí a 2 metros mío, después te acostumbras. Y toda la gente alrededor mío comiendo, no es que yo solo. No. Pero bueno, habla del compartir. E incluso muy asociado a esto de la comensalidad, el concepto de banquete, de festín, las comidas asociadas a ciertas fiestas. Ahora medio se puso de moda que el 9 de julio, 25 de mayo, hay que comerlo, pero fíjense eso. Yo les voy a contar algo también que les puede dar un poco de asquito a algunos, pero en Corea, en Navidad, se come perro, los católicos. Yo comí perro en Filipinas 3, 4 veces. Hay una región de Filipinas que comen perro, lo crían para comerlo. Y un cura coreano me explicó por qué comen en Navidad perro ellos. Entonces dice, lo que pasa es que cuando los mártires iban a festejar la Navidad a las montañas, lo único que tenían para comer era perro. Dice, para nosotros comer eso en Navidad es comer la comida de los mártires. Obviamente, a paréntesis, cuando vos te acostumbras de chico a comerlo, después te gusta. Nuestro paladar se va haciendo. Pero fíjense todo el sentido espiritual que le dan. Es la comida de los mártires, es la que ellos comían en Navidad. Fíjense todas estas experiencias que vamos teniendo en algunas familias. Esta era la comida que hacían nuestros abuelos. Fíjense que nosotros que comemos en Navidad tiene mucho europeo. Está muy lindo si tenés 6 grados bajo cero. Pero comemos nueces, comemos turrón, 10.000 calorías por mordiscón, estamos con 40 grados. Vamos a la experiencia al revés. Qué difícil es sentarme a la mesa con alguien que no estoy en comunión, que me cuesta. Y qué profundo es compartir con el amigo. A veces esas cosas tan sencillas. Uno a veces se acuerda de chico, corta el sándwich por la mitad y dale al amigo. Cómo la comercialidad es tan profunda. Lo que a veces escuchamos de la gente, las familias que no comen juntos, o que cada uno está con el celular y no hay diálogo, porque esto no nos habla bien de la familia. La añoranza a las grandes mesas familiares, que uno siempre encuentra la gente. Cuando éramos chicos, con mis abuelos, mis tíos, mis primos, esas mesas largas, interminables. Después está la comensalidad. Entonces vemos que está muy enraizado todo esto en nuestra cultura, en nuestra fe, en la humanidad, digamos. Y algunos ejemplos más antes que me olvide. Algunos ejemplos voy tirando yo, cada uno voy pensando los propios. Cuando vamos a las misiones populares, los que hemos ido a veces a misión al campo, en las parroquias, una de las cosas que decimos siempre a los misioneros es: coman lo que le dé la gente. Fíjense que es muy, muy característico. Y yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí en el Cotolengo del Claypole. Yo aprendí a cebar mate con un residente del Cotolengo, que tomaba mate en pava, no se acostumbraba al termo, y tomaba unos mates lavados, fríos, qué sé yo. Pero cuando él te convidaba un mate, calentaba el agua y cambiaba la yerba. Y me asombraba ese detalle. Él puede tomar una porquería, pero cuando te ofrecía un mate, calentaba, te daba un mate bien. Entonces podía comer cualquier, podía tomar una cosa que a mí yo lo veía y me revolvía el estómago, pero cuando me convidaba, me daba un lindo mate, un rico mate.
En el caso de los curas, algo para que se rían, la gente siempre quiere saber qué comemos. Había una cocinera en una de las comunidades que yo pasé, que fue al médico, ella le contó que trabajaba de cocinera a los curas, y lo primero que preguntó al médico es, ¿y qué comen los curas? Ella lo dijo lo mismo que usted. Pero había todo ahí, ¿qué comemos de raro los curas? Y una última cosa, cuando llegué a Filipinas, una de las primeras cosas que me dijeron los curas que ya estaban antes que yo, que eran de distintos países, es que desde que había comenzado la misión, habían hecho la opción de comer comida filipina. Alguna vez comíamos alguna comida española, pero la comida todos los días era del lugar. Porque era decir, nosotros queremos estar con esta gente. Entonces, fíjense que la mesa dice mucho de nosotros. Y cada uno lo podrá pensar en su familia. El mundo bíblico no es ajeno a esto, a esta realidad de la comensalidad. Incluso con todo el trasfondo semita, donde la hospitalidad es uno de los grandes valores, esto le agrega un plus a la comensalidad. Empecemos a pensar algunos textos del Antiguo Testamento. Abraham, que le ofrece hospitalidad y comida a los tres forasteros. La Pascua es una comida. Las normas alimenticias del Pentateuco. Las ofrendas, ofrecemos harina, pan, vino, animales domésticos. El hombre se priva de algo para dárselo de vuelta a Dios. Y una cosa que acá un paréntesis. Recordemos que lo importante del sacrificio en el Antiguo Testamento no era el sufrimiento de la víctima, sino la generosidad con que se entregaba y la comunión que se creaba. Miren que nosotros somos herederos de que Dios quiere que suframos, hay que sacrificarse, hay que sufrir, si no, no es válido. Y lo importante era, el acento no estaba en el sufrimiento, estaba en la comunión. El sufrimiento va a venir solo en la vida, no hay que buscarlo. Incluso algunos sacrificios, si uno los mira con detalle, era una especie de comida con Dios y con el sacerdote, porque se quemaban distintas partes de la víctima, una parte la comía el sacerdote que ofrecía el sacrificio, una parte el oferente, y el humito del asado iba para Dios. Era un modo de hacer la comunión. Si bien los que usaron conmigo hebreos sabrán que yo no me quiero imaginar el olor que habría en el templo de Jerusalén con tantos animales muertos y quemando ahí partes, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Pero estaba de manifiesto la comunión con Dios. Y si bien después muchos de los sacrificios del templo se fueron espiritualizando en algunos salmos, en la carta a los hebreos, incluso hay quejas de Dios, que no faltan los sacrificios, pero falta la obediencia o el amor al prójimo, no es bueno que no olvidemos que siempre estaba este trasfondo de comensalidad, que lo llamamos espiritualizado. Entendido esto, también podemos entender por qué la existencia de no comer con los paganos, con los pecadores, en el fondo era compartir con ellos. Si yo comía la comida ofrecida a los dioses, estaba comulgando con esos dioses. Sin contar las quejas de aquellos que banquetean mientras otros pasan hambre, carta a los Corintios, los que se emborrachan. Y, como hablábamos con el padre una vez con el padre Nápoles, no olvidemos que al final de los tiempos el cielo es un banquete escatológico, así que vamos a comer bien. Digamos. Entonces, fíjense cómo esto también va atravesando toda la escritura. En el caso de Jesús, si bien parece algo redundante, no olvidemos que la última cena era una cena. Que se reúne con sus amigos, hay vino, pan, él va a ser el nuevo Cordero Pascual, y que muchos textos donde Jesús come tienen un matiz eucarístico, la multiplicación de los panes,
el discurso del pan de vida, el recuerdo del maná. En varios de los relatos de los encuentros con el resucitado hay comida. Jesús pide algo para comer, pescado, le cocina pescado a los discípulos lo reconocen a partir del pan. No nos olvidemos la boda de Caná, que es una referencia al banquete escatológico. Entonces también las comidas y el compartir la mesa está en la praxis de Jesús, no está ajena a él también. Bueno, ahora viene lo más complicado, las comidas con los pecadores. Y los sinópticos nos traen algunos relatos de comida con los pecadores, y siempre los fariseos lo señalan como un escándalo, es una acusación. En el texto que les pedí que lean, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué comer con los pecadores? En el fondo, ¿por qué comparte con ellos? ¿Por qué se sienta a la mesa? Bueno, no nos vamos a detener todo el tema vocacional. Me acuerdo cuando hacía retiros vocacionales, que enseguida Leví rápidamente aceptó el llamado de Dios, bueno, sino que llama a un pecador público y a alguien que explotaba a su pueblo. Los recaudadores de impuestos, los romanos, fueron muy precursores en algunas cosas como el derecho romano, pero en algunas cosas, para conquistar y colonizar, eran mandados a hacer. El sistema de recaudación de impuestos romano, digamos, partamos de lo básico, se conquistaban territorios para cobrar impuestos, no por la gloria de Roma. Y todos los impuestos se terciarizaban, digamos, no los cobraban ellos directamente. Alguien le compraba el derecho a Roma, le pagaba por adelantado, y esa persona después cobraba impuestos en un lugar. Entonces los recaudadores de impuestos eran odiados por su pueblo. Y obviamente de ese recaudar impuestos sacaban su ganancia. Así que los romanos concesionaban la recaudación de impuestos. Y esto me queda cosa. Nosotros a veces hablamos de las conversiones de los santos, no sé, San Agustín, San Francisco, pero yo no sé si después en la práctica creemos que Dios pueda llamar a un pecador público. Esto lo digo, digamos, a veces nos queda la idea como que Dios tiene que llamar al perfecto. Y a veces hasta desconfiamos de algunas conversiones. Yo les voy a contar una personal así que a mí me da un poco de vergüenza contarlo. Si a mí alguien me hubiese contado que Juanse, cuando yo era adolescente, alguien me hubiese dicho que Juanse, el cantante de los Ratones Paranoicos, se iba a convertir al catolicismo, a ser practicante, yo jamás lo hubiese creído. Y este hombre hizo una conversión. Él mismo lo cuenta. Iba, pobre, borracho, mal, a una parroquia ahí en Avellaneda, en San Rosario, donde hay un cura medio famoso, carismático, el Padre Abraham, y se convirtió. No, cambió de vida totalmente. Si a mí me hubiesen contado cuando era adolescente, y hasta hace unos años, yo no lo hubiese creído. Entonces, miren que nos cuesta todavía pensar que Dios va a llamar a los pecadores. Lo tenemos muy bien en las historias de los santos, que dejaron todo. Hay santos que hicieron un cambio de vida, pero a veces nos cuesta pensar en eso. Y después, pensemos que para los ojos judíos era terrible esto. Era un escándalo. Y mucho más para los fariseos. Eran muy escrupulosos. Entonces, para ellos esto era confraternizar. El padre Rivas tiene un artículo muy lindo sobre esto, creo que es de una de las semanas de teología. Yo lo tengo fotocopiado, no lo encontré en internet.
creo que es del 2001, digamos, y tiene una frase que para mí es muy interesante. La comensalidad de los pecadores con Jesús, en la comensalidad de los pecadores con Jesús, se descubre el gesto misericordioso de Dios reconciliando a todos los hombres con él. El Evangelio de Mateo lo pone en manifiesto, ilustrando la actitud de Jesús, con una frase: prefiero la misericordia al sacrificio. Fíjense que Jesús va a utilizar esta frase de Osea, no solamente para explicar lo que hace, sino para reafirmarlo. Entonces, dejo esto una cuestión abierta: ¿misericordia o sacrificios? Para pensar, ¿qué le ofrezco a Dios? ¿Por dónde pasa mi relación con Dios? Voy a contarme algo. Esto me lo contó mi maestro de novicios. Hoy tendría siempre algo de algo. A ver, cuando somos más jóvenes, somos seminaristas o somos novicios, a veces nos agarran unos ataques así como de misticismo. Y me contaba que un novicio en un ataque de misticismo le pidió permiso para usar un cilicio. Quería ponerse un cilicio para hacer sacrificio. Entonces el viejito lo miró y le dijo: ¿vos querés hacer sacrificio? Sí, padre. Bueno, amá a tu hermano, tenele paciencia. Entonces, en su sabiduría, ese es el verdadero sacrificio a veces. Y yo a veces le suelo decir a la gente, acá en el santuario, que está muy bueno darle una vela a la Virgen, pero también está bueno perdonar al hermano, amar, tener paciencia, porque es más fácil rezar el Padre Nuestro que tenerle paciencia a alguien. No porque esté despreciando nada, sino porque a veces es más fácil. Yo voy ahora, le prendo una vela y a la Virgen, que tengo una rico aquel, está todo bien. Pero a veces ser generoso, perdonar, eso es más complicado. Entonces, quiero misericordia, no sacrificios, es lo que dice el Señor. En esta carta que escribe Francisco, El rostro de la misericordia, refiriéndose a este texto de Oseas, va a decir: Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de sus discípulos deberá ser la de el primado de la misericordia, porque él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se revela como una dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores, que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley considera pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia. Por eso estas comidas nos cuestionan mucho. Hoy, ¿con quién se sentaría Jesús? ¿Con el tranza? ¿Con la prostituta? No sé, ¿con quién se sentaría? Pensémoslo. Y después, en el texto que le pedí que lean, usa la imagen del médico, contrapone los sanos y los enfermos, diciendo que él vino para los pecadores, no para los justos. No. Acuérdense que es una tentación que siempre vamos a tener latente. La iglesia de los justos, de los perfectos, donde no hay lugar para el pecador. Esa tentación siempre nos va a acompañar. Tenemos un Dios que es amor, que es misericordia, pero a veces a nosotros nos falta. Y por otro lado, preguntarme si yo me siento sano o enfermo, me siento justo o pecador, porque de esa respuesta se va a marcar mi vida de fe. Porque si me siento sano, no necesito de Jesús. Me salvo a mí mismo, el agianismo puro. Jesús me da un buen ejemplo y yo me salvo solo. Fíjense que
que Dios me perdone y no me manda al infierno, ha quedado mucho eso en la iglesia. Francisco dice que es uno de los enemigos sutiles. Si haces esto te salvás, si haces esta práctica, para mí es un poquito más complejo, no es tan... Por otro lado, Jesús vino a llamar a los pecadores. Si yo me siento justo, no me siento llamado por Él. Digamos, no me siento necesitado. Y ahora, además de caer en una terrible soberbia espiritual, no voy a necesitar de Él. Fíjense que este domingo que viene vamos a leer la oración del público en el Evangelio del domingo. Entonces, uno que se siente, el fariseo que se siente perfecto y que no necesita de Dios, y el publicano que, como llaman, agradece a Dios porque Él es justo. En una línea muy similar viene el texto de Zaqueo. Jesús va a su casa y ahí ya no va a comer solamente con un pecador público. Se aloja y Zaqueo no era cobrador de impuestos, era cobrador de impuestos, era jefe de cobradores de impuestos. Pero la presencia de Jesús es misericordia. Las expresiones son muy interesantes. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ante los que murmuran, se fue a alojar a la casa de un pecador. Y después ese recuerdo de Jesús. El Hijo del Hombre vino a salvar a lo que estaba perdido. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, en esto me parece muy interesante. Jesús se acerca al pecador. La semana pasada vimos que salvaba a la mujer adúltera. Acá va al encuentro del pecador. Y si pensamos en en las parábolas de la misericordia de Lucas 15, fíjense que toda la historia, las tres parábolas, se marcan en una murmuración. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, el Evangelio, Lucas 15, comienza diciendo: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Se acercan a Jesús los pecadores y murmuran a los fariseos. Él los recibe y come con ellos. Y la respuesta de Jesús va a venir con estas tres parábolas. Fíjense que a veces miramos las tres parábolas, especialmente la del hijo pródigo, el padre misericordioso, pero a veces nos olvidamos este marco que la engloba. Es una respuesta de Jesús a aquellos que lo critican. No les cuenta tres historias de misericordia. Digamos, y en el caso de la más extensa, que es la última, el hijo pródigo o el padre misericordioso, al final hay una fiesta, hay un banquete. El padre que hace fiesta porque viene su hijo, vuelve su hijo, y no le interesa que pecó, le interesa que volvió. Recordamos la situación, música, fiesta, matan al cordero cebado, el hijo mayor que no quiere entrar, no quiere comer con su hermano, porque lo considera pecador. El texto griego no dice que se fue con mujeres, dice que se fue con prostitutas. Meta pornón usa. El meta en griego, cuando se utiliza para indicar compañía, indica como una comunión de ideas. Este comulgó con las prostitutas, y vos lo aceptás ahora. Después la traducción nuestra lo suavizan un poco, pero es más duro el texto griego. Él hubiese preferido que no vuelva a su hermano. Por eso nos alegra. Por eso no se quiere sentar a la mesa. En el fondo, este hijo mayor es como los escribas y los fariseos, que se enojan que Jesús reciba a los pecadores. Jesús les responde con mucha altura, con elevación,
y al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Hermoso. El padre Rivas nuevamente va a decir: Jesús es aquel hijo que reproduce fielmente la imagen del Padre, recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, este Padre, la parábola, es Jesús. Y en esto, miren que rápidamente nos identificamos con el hijo menor. Alguna vez nos identificamos con el Padre, pero rara vez nos identificamos con el hijo mayor, pero muchas veces tenemos sus actitudes. Debemos enojarnos ante el perdón, no querer entrar, mirar al otro con cierto desprecio. Yo le voy a contar algo personal. La mejor explicación que yo escuché sobre el Padre Misericordioso, se le escuché a un señor en un seminario catequístico. Estábamos hablando de este tema y le entró como una indignación. Me dice: padre, yo no lo entiendo. Así me dice, al hijo mayor. Volvió el hermano y él no hace fiesta. Dice: si yo recupero a mi hijo, no me interesa nada. Yo quiero que vuelva. Si lo perdí, yo quiero que vuelva, no quiero otra cosa. Y se agarró, pero una mezcla de indignación y tristeza. Dice: pero este hombre no puede pensar esto. Yo digo: realmente lo tocó el Evangelio. Porque esta historia lo hizo sentir las entrañas de misericordia. A mí yo me quedé con eso hasta el día de hoy. Entonces, las comidas de Jesús con los pecadores nos ponen frente a su praxis de misericordia y solidaridad con los pecadores. Y también, como discípulos de Él, nos invita a ser cuidadosos y no juzgar quién se puede acercar y quién no a la mesa de Jesús. Porque con eso rápidamente caemos en el pecado de los fariseos que miran la ley y no la salvación, que no tienen ni un poquito de misericordia. Digamos, Jesús viene a salvar, no a condenar, a dar vida en abundancia, a buscar lo que estaba perdido. Por eso también estos textos son tan consoladores. Porque si pecamos, Él nos vino a nosotros. Y una cosa para no perder de vista. En la mesa de Jesús sentaron los pecadores y no los fariseos. Si yo me siento pecador, herido, lastimado, necesitado de Jesús y su perdón, yo me voy a sentar en esa mesa. Entonces, a veces es bueno preguntarme cómo me siento, cómo vivo esta comensalidad, si tengo actitudes de rechazo, si me siento justo, o si me siento necesitado de Jesús. Si busco su misericordia, o creo que no la necesito. Esto nos tiene que hacer preguntarme. Acuérdense que si los textos no nos movilizan, algo está fallando. Y el otro texto que les pedí que leamos es el del eunuco etíope, que es un texto que, si bien lo podemos tomar como un paradigma del acompañamiento espiritual, nos muestra algo muy interesante, que los discípulos siguieron la práctica de Jesús, de no excluir a nadie. Y a diferencia de los textos de la comunidad de Jesús, esta vez el destinatario no es un pecador público, sino un excluido de Israel, un extranjero y encima eunuco. Ustedes saben que la obra de Lucas tiene una cosa para mí muy interesante, pero muy interesante. Lucas escribió su Evangelio y los Hechos. Después, quien armó el Nuevo Testamento metió en el medio el Evangelio de Juan, porque dividió Evangelios, Hechos, Epístolas. Pero en verdad tendríamos que leer el Evangelio de Lucas y después el libro de los Hechos.
digamos. Y es muy interesante porque la visión de Jesús es continuada por la iglesia. Para Lucas se da este aspecto eclesial muy interesante. En los otros evangelios, si bien Jesús envía a los discípulos, y los discípulos después le irán a evangelizar, en Lucas es bien claro, ¿no? Y Lucas va a ser el evangelista que va a hablar mucho de los excluidos, de los extranjeros, de la misión, de la universalidad de la salvación, de la misericordia, del Espíritu Santo. Y en este texto vemos como un miembro de la comunidad, un seguidor de Jesús, alguien como nosotros en el fondo, hace lo mismo que Jesús. Acuérdense de esto. Para mí una de las mayores riquezas de Lucas es esta continuidad Jesús-comunidad, Jesús-iglesia, una misma misión. El capítulo 8 de los Hechos comienza relatando que se desencadena una persecución violenta y que excepto los discípulos hubo que dispersarse por Judea y Samaria. Y luego de esto, se va a relatar la predicación de Felipe en Samaria, el accionar de Pedro y Juan, y ahí el relato del bautismo del etíope. Luego, en el capítulo 9, ya comienza toda la historia de Saulo, Pablo. Bueno, el contexto, ante todo, nos muestra que los caminos de Dios, los caminos de la providencia, son insondables. Una persecución, una desgracia, pero gracias a esta persecución van para todos lados, se tienen que dispersar. Esteban es asesinado en el capítulo 7, comienza la persecución y tienen que salir a predicar. ¿Qué hubiese pasado si Felipe se hubiese quedado en Jerusalén? Bueno, el texto es una cosa que es muy interesante. Dios toma la iniciativa. Dios hace que Felipe salga al encuentro por medio de un ángel. Los ángeles aparecen bastante en el libro de los Hechos, un signo de la presencia de Dios que acompaña a la comunidad. El Felipe del texto no es el apóstol, sino uno de los diáconos, un judío helenista, por tanto, muy probable que hablara griego, con una cosmovisión muy distinta que los judíos de Palestina. Escucha al ángel, bueno, se levanta y parte. Luego va a aparecer otro personaje, que es el etíope, eunuco, funcionario de la reina de Etiopía, que había ido de peregrinación a Jerusalén. No es un judío, pero se siente inclinado a la religión judía. No solo va al templo de Jerusalén, sino también que lee la escritura, como todo gentil. En el templo estaba excluido de llegar a ciertos lugares. Era un alto funcionario y si bien hay alguna discusión entre los exégetas, porque el término eunuco originalmente significa una persona que fue castrada, pero en algunos podría significar un ministro prominente, un funcionario, alguien de confianza, que no se hubiese operado. Hay esta pequeña discusión, pero conforme a las leyes de Israel, el castrado era un excluido. Primero porque se había operado, era un hombre incompleto por la mentalidad judía, y por tanto no podía tener hijos, no podía ser padre. Acuérdense que por la mentalidad judía esto es muy importante. Los rabinos dicen que el primer mandamiento de Dios al hombre está en el Génesis: creced y multiplicaos. Esa es la primera orden de Dios. Entonces, para ellos era realmente un excluido, extranjero y eunuco. Pero por otro lado, era una persona concreta, una historia, este eunuco, un hombre de confianza de su reino,
tenía a cargo el tesoro, sabía leer en otro idioma, así que sería un hombre culto. Digamos, un excluido total. Tendría un buen pasaje económico, tenía un carruaje, sirvientes, tenía una copia del texto de Isaías, una copia que lee, que tiene inquietudes. Digamos, y el Espíritu lo manda a Felipe a este excluido. No lo manda un justo, lo manda a alguien que estaba excluido de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Quién sería el eunuco para nosotros? Alguien que busca a Dios, que tiene inquietudes, pero que no entra en nuestra mentalidad. Un extranjero, un no cristiano. Algún autor habla incluso de alguien que hizo una elección sexual que no coincide con las nuestras. Alguien que para la mentalidad de Israel no estaba en regla. Bueno, a ese lo manda el Espíritu. Y también muy interesante. Lo manda esta persona. Bueno, Felipe escucha al Espíritu, se acerca al carro, se pone junto a él. El Espíritu es el que le abre las puertas a los excluidos. Digamos, gracias a que Felipe se anima a romper el esquema judío, escuchar al Espíritu, se acerca. Si bien hay toda una parte humana, Felipe era helenista, o sea que estaría acostumbrado al trato con extranjeros, él escucha al Espíritu. Se pone al lado, lo escucha, da el primer paso, le pregunta si entiende lo que lee, no arranca preguntándole si está casado por iglesia, si va a misa todos los domingos. Miren que nosotros a veces arrancamos por ahí. ¿Está casado por iglesia? Como después el marido la faja, o es otro cantar. Miren que a veces caemos en estas cosas. Primero preguntamos si está casado por iglesia, si van a misa los domingos. Y empieza a hacer todo un camino junto con él. Y a poquito el tipo se va abriendo, al punto de invitarlo a subir al carro, sentarse con él. Felipe le dedica tiempo, lo escucha, se compromete. No tiene miedo de estar junto a este hombre, de contaminarse. Esto también es interesante. Miren que a veces ha quedado eso de... Y bueno, así comienza a anunciarle la buena noticia. Incluso es muy interesante que el texto griego utiliza el término técnico, evangelio. Bueno, y leen uno de los poemas del siervo de Yahvé, quien fue conducido al matadero en silencio. Isaías 53, uno de los textos más empleados por la predicación cristiana primitiva. ¿Por qué? Porque muestra un Mesías sufriente y se aleja del mesianismo triunfalista y terrenal judío. Es otro Mesías. Vamos, no es un Mesías político que va a llegar y derrotar a los romanos por la fuerza, sino un Mesías que padece, que sufre, y desde ahí va a salvar a su pueblo. Felipe le muestra que esa profecía se cumple en Jesús, es lo que veía la iglesia primitiva, en ese Jesús sufriente, y les pone la buena noticia. Yo acá me entran algunas preguntas. La primera es, ¿qué Mesías nos gusta a nosotros? ¿El Mesías sufriente, sencillo, o nos gustaría un Mesías triunfalista que aniquile a los enemigos de la iglesia? Miren que alguna vez escucha cosas así. Miren, yo les puedo contar algo personal que me indignó hace un par de meses. ¿Se acuerdan cuando el Papa fue de visita a Canadá, a pedir perdón por lo que se había hecho con los pueblos originarios de Canadá?
Fue a pedir perdón por el maltrato, el colonialismo cultural, los abusos cometidos en los niños. Y un cura de acá, de Argentina, ¿cuándo los indios nos van a pedir perdón a nosotros por matar a los misioneros? Digamos, ese no entendió nada. Digamos, ese no entendió nada. Digamos, pero bueno. Y Felipe lo ayuda a profundizar en la fe, pero una fe que compromete. Entonces, él va a partir de la realidad de la vida de esta persona, de sus inquietudes, de sus cuestionamientos, y eso va a desembocar en la buena noticia. Digamos, no le predica una doctrina, sino que le ayuda a conocer a Jesús. Digamos, y en esto es muy interesante, porque la iglesia primitiva tenía mucho de esto. No tanto dar doctrinas, teorías, sino predicar a Jesús. Yo les cuento algo personal. En esto les confieso que no lo tengo todo solucionado y que siga en búsqueda. Yo hasta hace unos años trabajaba en un terciario, antes de estar acá en Itapí, terciario en el Chaco hacia adentro, se Espeña. Y en el terciario, un colegio inmenso, primario, secundario, tenía varios profesores gays. Varios, ¿sí? Incluso uno se cambió de sexo el último año. Y una profesora que pertenecía a la ala dura del feminismo. Y, bueno, un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce, y cada tanto venía algún católico así muy ortodoxo a preguntarme cómo los tenía en el Instituto de Honoriones. ¿Por qué no los echaban? Padre, vio lo que puso en Facebook, padre, vio tal cosa, vio que anda con el pañuelo verde por la ciudad, padre, vio que el otro salió una foto con el novio en las vacaciones. Docentes muy buenos, que querían mucho la casa. Incluso la profesora esta, que así muy dura, despotricando con el patriarcado, mandó al hijo al colegio nuestro, vino a misa día de Honoriones. Digamos, con uno de los profesores estos hicimos un trabajo muy interesante con un exalumno que estaba preso, digamos, y a mí siempre me quedó esta duda cuando me pedían que los eche. ¿Los expulso o los acompaño? Digamos, eso es lo que a mí siempre me diga, ¿qué hago? Digamos, me pongo así en perfecto, en justo, y porque no entran a nuestros cánones los tengo que echar, los acompaño en sus realidades. Algunos lo acompañé con algún tema de su mamá, que estaba muy enferma. ¿Qué hago? ¿Me meto en su meta privada? ¿Qué hago? Yo les confieso, no es que tengo todo claro, hay cosas que me cuestan, pero a mí me hizo preguntarme mucho. ¿Sería cristiano si yo los he hecho así de una? Muy respetuosa de la casa, muy ubicada. Yo les cuento que también este texto a mí me hizo repensar mucho. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? Cuando me ordené, a mí me ordenó Francisco. Francisco cuando... Bergoglio. Bueno, no me ordenó Francisco, a mí me ordenó Bergoglio. Los que han estado en misas con Bergoglio, cara de traste toda la misa, serio, así una teja hablando, así, murmullo parecía. Él en las ordenaciones sacerdotales no predicaba, leía el ritual, una homilía de ritual que es larga como pena de pobre, y a veces decía una frase, y una de las frases que me dijo fue, si te equivocas, que sea siendo misericordioso. Entonces, esto me hizo pensar mucho. Miren que a mí
yo les cuento algo personal, así, sin miedo, porque uno también está en búsqueda. A mí no me cuesta la persona, a mí me cuesta mucho a veces toda la movida LGBT. La persona no tanto, no me cuesta. Bueno, el eunuco etíope nos hace pensar en eso. ¿Qué hacemos? ¿Lo echo, lo dejo, lo acompaño? ¿Qué iglesia le muestro? Para pensar. Por eso yo puse lo del distinto con el eunuco etíope. Sexualmente para Israel era un excluido por donde lo miren. ¿Qué hacemos? Bueno, continuemos. Después de predicarle la buena noticia, digamos, va a venir el bautismo. Digamos, algunos autores sostienen que muy posiblemente tras el texto hay una descripción de cómo eran los bautismos en la iglesia primitiva. Incluso el versículo 37 estaba omitido en algunos manuscritos. En este versículo habría esta pregunta. Felipe dijo: si crees de todo corazón es posible. Afirmo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Posiblemente algunos dicen que este versículo se introdujo, que sería una fórmula de confesión de fe del bautismo, pero lo que es claro es que él quiere ser bautizado. ¿Qué me impide ser bautizado? ¿Qué me impide? Va siendo todo un crecimiento en la fe. Hablando de este texto, Francisco dice: pensemos, no era un hombre de la calle, un hombre común, era un ministro de Economía. Podemos pensar incluso que estaba un poco apegado al dinero. También podemos pensar que era una revista, porque había renunciado a la paternidad por su carrera, ¿no? Pero todo esto se viene abajo ante la invitación del Padre a encontrar a Jesús. Esta es la fe. Este hombre pide ser bautizado. Algo se movió en él. Algo se movió en él. Y después va a venir la partida. Ahí desaparecen los dos, se separan y no sabemos qué pasó después con el etíope. Por lo único que sabemos que se fue alegre. Bueno, una cosa muy interesante investigando un poco. La Iglesia Ortodoxa Etíope, atribuye sus orígenes al bautismo del eunuco. En verdad, los etíopes fueron evangelizados por los monjes en el siglo IV. Pero no es un dato menor que esta iglesia sienta que sus raíces están en este eunuco, en un excluido, en alguien que uno diría: me gustaría que mis orígenes estén en un santo, no en este hombre. Entonces, de alguna manera se sienten unidos a la búsqueda, al deseo de ser cristiano, de un hombre que no cabía en los cánones judíos, pero sí en los cristianos. Entonces, este texto, para mí, es uno de los más ricos, especialmente con toda esta cuestión LGBT, para repensar nuestras prácticas. Si algún día pueden leer Sanar las heridas, que es la historia de esta hermana que trabaja con los transexuales, Mónica Astoria, ayuda mucho a pensar. Bueno, el texto es claramente un paradigma, un acompañamiento, no es el único de la Biblia, pero nos muestra algo. La iglesia primitiva estaba preocupada por evangelizar a todos, especialmente los excluidos. Esto nos cuestiona. Fíjense que el cristianismo
en algún momento tuvo la acusación de ser la religión de los pobres, de los esclavos, de los que la sociedad romana rechazaba. Nos muestra lo que hace Felipe. Felipe camina, lo escucha, se involucra, hace experiencia de fe junto de él. Si alguna vez pueden, escuchen a los curas villeros que trabajan en los hogares de Cristo. Si alguna vez pueden. Yo les voy a contar algo personal. Yo estoy acá en el Cotolengo. Yo entro al Cotolengo y los residentes me abrazan. Papi, vení, ¿cómo estás? Me muestran. Es todo hermoso. Lo ves escuchar los curas villeros cuando te dicen, mira, este pibe que está con vos tomando un anticocido, a la noche se drogó y vino a robar el centro, y a los 3 días vuelve pidiéndote perdón, y lo tenés que volver a recibir, y una semana anda re bien con vos, y después vuelve a caer. Yo digo, yo los admiro. Hay que aceptar esa realidad cristiana. Si acompañar a alguien así. Le digo, yo no sé si me daría tanto. Si también tendría que estar en esa situación. Yo los escuchaba a ellos, qué duro, Dios mío. Bueno, Felipe es un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo, que escucha, que tiene una gran empatía, y deja que el Espíritu le abra la mente y el corazón. En eso es muy interesante la figura de Felipe. Parte de la realidad del otro, no tiene un discurso prearmado, digamos, y desde esa realidad va a ir construyendo y ayudando a crecer, a anunciar la buena noticia y después predicar, digamos, hasta que la persona dé el paso en la fe y quiera seguir a Jesús y se bautice. Cosas que me preguntaba, ¿quiénes son los distintos en nuestra sociedad? Los excluidos, si tengo un discurso prearmado, o si parto de la realidad del otro. Por eso este texto para mí es muy interesante, porque nos rompe muchos esquemas mentales y eclesiales. Bueno, los escucho. Resonancias, preguntas. Gracias, Facundo, qué increíble. Bien, sí, sería lindo compartir las experiencias que a cada uno le ha impactado de lo que nos contaba Facundo, ¿no? De todo lo que nos enseñaba y decía. Salimos del silencio. No, cuando hablaba a mí me hacía acordar estas benditas entrevistas cuando la gente va a pedir el bautismo, ¿no? Eso que él preguntaba, ¿están casados por iglesia? ¿De qué religión es? ¿No? Esas preguntas que a veces, como los porteros de la gracia, se suelen hacer, ¿no? Vos podés, vos no podés. Una conducta totalmente diferente a lo que hacía Jesús y a lo que hacían los apóstoles, y a veces es como, yo todavía estoy impresionada por el título de cómo empezamos, ¿no? Este Dios esquizofrénico. Bueno, la iglesia también a veces tiene estas conductas que nos paralizan, ¿no? Y que nos alejan tanto del Evangelio, de esa buena noticia que en realidad es Cristo, ¿no? Y no esas doctrinas que por ahí creamos e inventamos para, no sé, a nuestro gusto y paladar, digo, ¿no? Sé que somos frutos de una época, de un contexto, pero qué bueno esto de poder ir despojándonos de esas cosas que en realidad revestimos a Cristo y a su Evangelio y que no nos acercan a él, ¿no? Gracias por eso, Facundo, realmente es como si estuviéramos haciendo una lección divina con él. Lo siento así, como una lectura orante, gracias. Yo quería compartir que esto lo que usted decía, que aún ahora escucho que para bautizarse, si los padrinos son casados en primera o si son bautizados, o sea, cosas así que a mí me llama la atención y por eso hay tanta gente que no está
en la iglesia, porque tienen tantas cosas que a mí me llama la atención y al escucharlo a usted me hizo llorar porque digo que usted también ve esas cosas, ¿no? O sea, que también tiene, como humano, tendrá esos sentimientos. Y eso la verdad que me hace emocionar por su sinceridad, ¿no? Y esto es lo que usted decía también de la gente, al recibir a la persona, que siempre es como que te ven mal o que te ven o que te miran porque no sos igual o porque no hablas como ellos. El cristiano tiene esas cosas. Y yo cuando les digo no, pero no pregunten, es como que te ven mal, que te miran mal porque dicen no, ella no es de acá. Pero es algo que tenemos. Bueno. Yo, juntando lo que dice Noemí y de acuerdo a lo que decía Facundo, si me permiten decir alguna cosita también en esta charla entre amigos ya casi. Creo que solamente eso que dice Noemí se puede resolver si la iglesia, de alguna manera, se decide toda la iglesia, todos los miembros, nos decidimos estar del lado y al lado de los pobres, ¿no? De los que sufren. Eso definitivamente nos pone en el mismo lugar de Dios. O sea, es lo que Dios hizo desde el principio de todo, en el Éxodo, cuando también Facundo nos habla del clamor, ¿no? Dios está del lado del que clama. Cuando el cristiano, o la jerarquía, o quien fuere, está del lado del privilegio o del lado del trono, entonces definitivamente va a ser excluyente y va a ser despectiva, porque está... Pero en cambio, Facundo nos presenta un Dios que si uno tiene conciencia de estar del lado del pobre, no lo puede comprender más. Yo creo que sí. No lo digo porque esté Facundo, sino que yo se lo he dicho a él personalmente. La experiencia de estar en el Cotolengo y de estar en un lugar en el que está Facundo y comprometido con la gente con la que Facundo se compromete, definitivamente nos muestra un rostro diferente de Dios y por supuesto de la iglesia. Entonces nos conmueve a todos, porque lo que se dice ahí, lo que se experimenta, y bueno, está todo me parece a mí muy emparentado en eso, ¿no? Me parece que eso es lo que resolvería lo que plantea Noemí, ¿no? Solamente podemos hablar al hombre si nos ponemos en el lugar de Dios, que Dios está siempre en el lugar del hombre. Entonces, todo eso es esa continuidad, me parece, ¿no? No sé, Facundo, ¿qué decís? Yo les cuento una sensación que tengo a veces, así como iglesia. A veces siento que vamos en contramano. Sí, claro. Yo Yo no no sé si sabía alguno de ustedes, yo no sé si alguno de ustedes trabaja en escuelas o ha hablado con adolescentes. Hoy tenemos un problema muy grande. A mí me cuesta entenderlo, particularmente. Chicos que no le encuentran sentido a la vida. 14, 15 años se quieren morir, se quieren suicidar. Y no le encuentran sentido a la vida. Estamos con esa problemática que se vive en las familias. Uno escucha sobrinos, hijos de amigos, no, me quiero morir, que han intentado suicidarse, ¿no? Y el Papa el año pasado tuvo que sacar un documento para que los curas jóvenes no recen la misa en latín. Vamos en contramano. Como tuvo que sacar un documento diciendo a los curas jóvenes, basta, si quieren rezar la misa en latín, pidan permiso. Yo digo, ¿para dónde vamos? Estamos, los que son más grandes que yo, acá no vamos a hablar de edades, los que vieron la misa en latín, que no entendían nada, y que después la alegría, yo escuché a mucha gente contar la alegría que vamos a entender la misa, mirá qué lindo, ya volvemos atrás, y los pibes se nos quieren suicidar. Y estamos pensando si volvemos al latín o no. Dejémonos de joder, no podemos estar en contramano. Sí, sí, sí. Pero parece que sí, pero parece que podemos. La verdad es que sí, eso y tantos otros problemas más, ¿no? Sí, Alide. No, que yo siento que es medio como,
comparo la iglesia institución como los movimientos LTGB y todo eso. Vos tomás las personas y son una cosa, y la estructura es otra. A ver, si a vos, padre, te vas al infierno, a mí me van a excomulgar, o sea, por lo que estoy diciendo, quiero que se me entienda. Sino que vos ves el bulto, a mí también los pañuelos verdes, la cosa, es como que me produce rechazo en un primer momento. Después ves individualmente y ves que son personas con cosas. Sí. La iglesia es como un gran mamut grandote y no son todos así, pero la primera impresión que le das a la gente cuando empezás con el papel, el expediente, el certificado, el DNI, falta que le pidas el grupo sanguíneo, es lo mismo. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces nos perdemos la gente en todo eso, nos perdemos el hermano. Disculpen mi... No, está bien. Sin duda hay cosas que hay que hacerlas y continuarlas y corresponde a una situación histórica y real a la cual estamos, pero lo que dice Alide, todo sin perder el objetivo que es el otro, ¿no? Si lo perdemos, ahí nos quedamos en los papeles, ya estamos mal, peor todavía, ¿no? Pero si el objetivo es el otro, que fue para Jesús, ¿no? El objetivo era el otro, no el reino, no era otra cosa. ¿Quién más quiere acompañar esta reflexión como comunidad que estamos haciendo? Permiso. Sí. Yo veo un poco como decía Lide, es fundamental cómo es el primer contacto, ¿no? Si el primer contacto es persona a persona, la visión que el que se acerca tiene de la iglesia cambia fundamentalmente. Si lo primero que le decimos a alguien que viene a preguntarnos o a quien nosotros nos acercamos por la circunstancia que se dé, es que hay un Dios que nos ama como somos, que no nos pide cambiar para amarnos, damos una imagen de que creemos en un Dios que nos quiere. Tiene que ser cierto, no tiene que ser un discurso. Después habrá tiempo para decir, bueno, hay que hacer un certificado, hay que buscar a alguien que te acompañe, que esté en condiciones de acompañarte. Todo eso viene después. Si el primer contacto que hacemos es pedirle datos que son secundarios, Jesús no le pedía cómo se llamaba su padrino y si era bautizado antes cuando se acercaba un pecador, ¿no? Si nosotros tenemos una presentación misericordiosa y la hacemos, entonces vamos a ser una iglesia creíble. Si no, somos una institución vacía, como decía Lide, ¿no? Porque nos presentamos anónimamente poniendo el acento en normas, que es lo que nadie quiere. El que se acerca a la iglesia quiere un espacio de salvación, no quiere que le digan cómo tiene que vivir y qué es lo que no puede hacer. Ya tiene demasiados lugares donde le dicen eso. Nosotros tenemos que ser la cara sonriente de Dios, ¿no? Y la experiencia a mí me ha mostrado de que el cambio es fundamental. Yo tuve etapas en las que primero ponía la norma y después ponía la empatía. Y bueno, el resultado no era. Y bueno, la edad me fue mostrando que hay cosas más importantes que cumplir las normas, ¿no? Y bueno, yo ahora estoy disfrutando de ver que es muy distinto. Sí, hay que disfrutar, lo que decís es cierto, ¿no? Bien, no sé si alguien más quisiera acompañar esto. Yo también quería dar un pensamiento, o sea que insisto mucho en todo lo que es palpar el dolor, si se puede, no tenerlo tan distante, quitar
bajar la cantidad de palabras o norma o como se llame y acercarse a la gente. Pero que eso tiene que venir, en mi opinión, desde arriba hacia abajo. O sea que eso no es que nosotros lo vamos a hacer, pero si tenemos una jerarquía, que estamentos de jerarquía que también lo hacen, el ejemplo va a bajar, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, pero hasta ahí nomás. En este caso, Ana, perdóname, pero tenemos que empezar independientemente de lo que pase arriba o no. La verdad que no nos tiene que interesar. Tenemos un solo ejemplo de arriba, que es el de Jesús, y es el único que nos importa, y es Dios. Si esperamos que las cosas bajen, es como esperar que hasta que los ricos puedan darnos limosnas. Es como esperar el derrame de la limosna de los ricos. No va a venir nunca. Si no empezamos a efectivizar los de abajo, tendríamos que pensarlo al revés. Ojalá nosotros pudiéramos convertir a los de arriba. Entonces empecemos nosotros a socavarlos, a despertarlos, a movilizarlos, a decir lo que hacen mal, a decirles que están equivocados, que están errados y que hay cosas que hacen que son antievangélicos. Entonces, me parece a mí que el trabajo nuestro es hacerlo. Y si se lo podemos decir, como hay que decírselos, se lo decimos, como muchas veces se lo hemos dicho. Entonces, punto. Digamos. Yo no espero que el que esté arriba me enseñe. Ya somos grandes para ver qué es lo que me tienen que enseñar. Ellos no me tienen que enseñar nada. Quizá nosotros tengamos que enseñarles a ellos. A vos ya no te tienen que enseñar absolutamente nada. Ya sabes muy bien por dónde va la cosa. Y no podés esperar a que ellos hagan para vos hacer. Estoy seguro que no lo haces en tu vida. Absolutamente seguro que no esperaste. Bueno, nunca. yo particularmente trabajo en una escuela y estoy trabajando con chicos de 12 y 13 años y tengo ya el caso de una escuela de clase media, no son pobres, no son Sí. De la calle. Tengo chicos que se autolesionan, Sí, lo y que bueno, decía Facundo lo voy logrando, pues tengo una que tiene ahí una tijera inmensa. Sí. Bueno, yo doy inglés, pero Mira lo que decía Facundo decía claramente. Cuando vos lograbas. bueno, con eso lo voy logrando con la palabra. Claro, Ahora ya llego y ella ya cuando yo llego me entrega la tijera, porque yo le dije, vos claro, la tijera no la necesitas para dar inglés, la necesitas para tecnología, guardarla. Mirá. Bueno, eso yo lo considero. Yo cuando dije eso y otras cositas más, ¿no? Que uno lo va logrando con la palabra. Escuchando y tratando de, contener un poco de esa manera. Eso lo conozco. Yo cuando dije palpar con el dolor, me refería también al padre Facundo, que si está trabajando en un lugar donde hay mucho sufrimiento, eso te sensibiliza más, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, acá en Rosario tenemos una situación de, bueno, no sé cómo será la provincia, pero de mucho hambre, de mucha necesidad, de mucha gente que pobre de cualquier edad que está revisando un volquete. Y bueno, eso también te sensibiliza mucho, porque voy a decir, esta persona joven de 24 años con una nenita en brazos que esté buscando la comida del día en un volquete te pone mal. Pero no, cuando yo me refería a lo de las jerarquías, no, me refería a todo este sistema de papeles y de cosas que a veces hay que cumplir, y eso frena a la persona. En eso sí. Hay alguien que se quiere acercar a la iglesia y a lo mejor porque, o sea, yo digo que es un poco abrir el corazón, ¿no? Que entre el que está descalzo, que entre el que está harapiento, que entre, y que no lo miremos de una manera rara. Que entren todos los que puedan, ¿no es cierto? Y si se puede compartir de alguna manera, mejor. Yo me refería a eso. Perfecto, ahora, aclarado. Lo Ana. que sea jerarquía, yo quise decir, a ver, los que estamos un poquito más arriba, si yo voy a estar en la puerta de la iglesia, en la misa, y tengo a lo mejor una prenda en orden y veo que está el harapiento, como está ocurriendo, acá ocurre que están ahí en la puerta de la iglesia, ya también debe pasar. A lo mejor bajar un poquitito. Perfecto. A ver, bien, Katy está levantando la mano también. Hola.
Sí, no, yo cuando empezamos la semana pasada, cuando nos tiró el título de Dios se acerca al pecador y al distinto, me puse a pensar un poco y decía quiénes serían, hice como una división, y tomé como que los distintos éramos los que estábamos adentro de la iglesia, pero no distintos porque éramos raritos para el mundo, sino distintos porque absorbemos toda esta bondad, el amor de Dios, todo, y a veces es como que no se estaría notando. Y entonces, más allá de los papeles, burocracia y todo esto, que si bien no es lindo, pero a veces es necesario también, y más en estos tiempos, las personas que hacemos esas cosas, o que recibimos a los que vienen, la primera persona, la segunda, la tercera, y de ahí para adentro todos, en lo cotidiano tendríamos que expresar esto que estamos absorbiendo, que compartimos, que predicamos, y no solamente el primero, o el segundo, o el cura, o la monja. Sí. Y los papeles después pasarían a ser una cosa sin sentido, porque las personas somos las que vemos cómo escribimos, cuánto escribimos y con qué sonrisa pedimos la info o damos la info. Entonces, cuando decía el título, Dios se acerca al distinto, pensaba a los que estamos adentro, adentro, digamos. Y al pecador, a los que están del lado de afuera, esos que no conocen, que desconocen o que van en contra. Entonces, bueno, así es la división. Y sí, no tanto así como lo dijo Facundo, que también está bueno, excelente todo lo que dice, comparto, adhiero, y después hasta esto del latín, sí, es raro que se proponga en estos tiempos hacer una misa en latín, pero por otro lado, que nos propongan aprender el latín para entender algunas cosas, o aprender el griego en nuestra comunidad, estaría bueno, porque estaría bueno saber cosas. Es otra cosa eso, lo que está diciendo. El mejor ejemplo que a mí me dio un profesor fue esto. Yo tenía un profesor que decía, mire muchacho, a mí me gusta el latín tanto que yo rezo la liturgia las horas en latín solo. Dice, pero en la misa ni se me ocurre. Trabajaba en un barrio re sencillo. Dice, sí. Yo le voy a decir más. Yo a veces me pregunto si en algunos barrios sencillos la gente entiende la traducción del misal. Si entienden los términos del misal. Así que imagínense, estoy hablando del misal en español. No quiero saltar al texto en latín. Así que, antes que me olvide, sí. Para el encuentro que viene, le puse el título Ser prójimos de un Dios que se hace pobre. Ahora vamos a ir un poquito más. Le voy a pedir que lea el texto conocido como el Buen Samaritano, Lucas 10, 25, 37, y el texto conocido como el juicio final o juicio escatológico, que es de Mateo 25, 31, 46 al 46. Mateo 25. 31 al 46. Perfecto. Ahora nos vamos, porque también este Dios que se acerca al pecador, al distinto, también nos interpela a nosotros. Si lo seguimos, nosotros también tenemos que ser prójimos. Pero bueno. Bien. Bueno, quedamos entonces para la próxima semana. En principio voy a dejar de grabar. Perfecto.